Para la gente que estamos de alguna manera relacionados con la cultura, al menos aquí en México, al menos aquí en Chihuahua o Juárez, cuando se nos menciona Medellín, lo primero que se nos viene a la mente es el Festival Internacional de Poesía. Pero sabemos también que existe otra realidad muy cruenta de Medellín, que tiene que ver con algo que nosotros estamos viviendo ahorita de una manera muy exacerbada, que es la narcoviolencia. Y creo que ustedes tienen más experiencia que nosotros en ese aspecto. Y me gustaría que nos encerrara algún tipo de recomendación para los artistas en todos los géneros. ¿Qué nos recomendaría en nosotros que de repente nos estamos viendo inmersos en una situación de violencia que tal vez se nos está volviendo cotidiana, donde ya saber que nada más hubo 2 ejecutados al día ya nos relaja y estamos llegando a este tipo de situaciones? ¿Qué nos recomienda usted que tiene más experiencia en este sentido? Bueno, tanto como una recomendación no, pero sí podría ejemplificar algunas cosas que han pasado para bien de la cultura en Colombia, y es que frente a esa sociopatía, a esa enfermedad social que es el narcotráfico y que es la violencia institucional, la violencia estatal, es que nosotros vivimos una sumatoria de violencias, la violencia guerrillera que hace mucho también perdió su norte, su sentido, la violencia paramilitar, amparada por el establecimiento, por el Estado. Frente a toda esa sumatoria de violencias, yo creo que lo único que hay que hacer es no desalentarse sin falsas esperanzas mesiánicas como las que hacen los políticos, sino buscando precisamente en la creatividad una suerte de resistencia espiritual. Eso se ha dado en mi país y no creo que haya sido una cosa programática, no ha sido pensada por ningún partido. Por supuesto, cosas como el Festival de Poesía de Medellín han ayudado, que ojalá no pierda del todo su independencia, cosa que me preocupa, pero en general hay la idea muy manoseada del pobre poeta romántico, maravilloso poeta romántico alemán Hölderlin, cuando él preguntaba ¿para qué la poesía en tiempos de penuria? Yo me pongo a pensar, si eso fuera cierto, nunca habría habido poesía, porque que yo sepa todos los tiempos de la humanidad han sido de penuria. Eso habría que mirarlo por el otro lado del catalejo y decir, ¿para qué la poesía en tiempos que no sean de penuria? En tiempos que no sean de penuria, la poesía se puede volver ornamento, esteticismo, retórica. En tiempos como los que vivimos, particularmente con las similitudes en Colombia y en México, yo creo que la poesía se vuelve una necesidad, pero no solamente una necesidad de denuncia, de poesía de cartel, de puño cerrado, de poesía de tesis, no necesariamente, sino de verdadera poesía, porque yo creo más bien en una frase distante y distinta de la de Hölderlin, que es de Flaubert, que dice que el arte, como el Dios de los judíos, se alimenta de holocaustos. Es decir, que en la medida en que hay una presión mayor sobre un conglomerado social, que hay una crisis tan enorme de todo, que inclusive lo primero que entra en crisis es la palabra. Empezamos a dudar de la palabra. ¿Para qué la palabra pan si no reemplaza al pan? ¿Para qué la palabra libertad si muchas veces está en labios de los carceleros? Eso que parece negativo para la poesía y para las artes, yo creo que es todo lo contrario, porque obliga al habla justa, al habla esencial, no al falso adorno. De manera que yo lo que he visto, que me parece que no es programático y por eso no lo propondría como una especie de recetario, de fórmula mágica, es que paralelo a lo que ha ocurrido en nuestro país, creo que el gran tragaluz por el cual la gente puede respirar es a través del arte. Y eso, si se puede reforzar, ahí sí de una manera programática, es decir, dándose cuenta que todo el meridiano de la paz debe pasar por el meridiano de la cultura antes que por el meridiano de la guerra. Yo creo que ahí hay un aporte para que nos vayamos entendiendo en términos de hacer un mejor país y un mejor mundo. A mí me parece que es allí, en esas instancias de la cultura, donde se fortalece una oposición y una resistencia espiritual a hechos como los del narcotráfico.
Fíjese que el Festival de Poesía de Medellín, para el cual tengo muchas críticas y muchas cosas positivas, el Festival de Poesía de Medellín nació en el momento de mayor crisis de la ciudad. Medellín, una ciudad largamente castigada por la violencia, y en ese momento fundamentalmente por la violencia del narcotráfico. Bombas, asesinatos, ajustes de cuentas, muertes de inocentes, miedo, zozobra. ¿Y por qué la gente se vuelca en ese momento tanto a ese espacio de la poesía? No creo que los antioqueños, de donde yo soy, seamos más sensibles a la poesía que el resto del país. Más bien una ciudad fenicia, comercial, ¿no? Una especie, no quiero decir que de Monterrey, porque no quiero, bueno, en fin, una especie de ciudad industrial, comercial, sin mucha aparente alma para la poesía, aunque ha dado muy extraordinarios pintores y poetas. No creo que sea por un privilegio que haya gente más sensible, sino porque yo creo en la frase de San John Perse, de que la poesía es el pensamiento desinteresado. De pronto, cansados del discurso de los políticos, de esa violencia, la gente entró como en una especie de comunión alrededor de la poesía, con aspectos demagógicos sin duda, con aspectos esnovistas también, con el deseo de pertenecer a una comunidad sensible, o sea, una comunidad que lleva engatillado el aplauso y a veces parece que le gustará más aplaudir que la poesía, con ciertos aspectos que son banales, pero el hecho central es que la gente se volcó hacia esos espacios de la poesía. De manera que yo creo que los encuentros de poesía, los encuentros de artistas, los conciertos, son una vía que no son vía de escape, sino de confrontación. Y que eso es lo que habría que fomentar. Yo creo que a mi país lo salvan sus creadores. Si no sería un verdadero infierno. Por una parte los creadores, por otra parte el humor, que es también nuestra coraza. Un humor terrible, pues, de hecho, los mejores chistes, bueno, es que el humor es terrible, los mejores chistes que uno oye, los oye siempre los velorios, me da la impresión. Entonces también es un reforzamiento de una identidad que la gente no percibe de una manera coherente, lo cual lo hace más auténtico, ¿no? Porque no es buscada.